Este segundo módulo se relaciona con el conocimiento del riesgo para el ordenamiento territorial. Como veníamos viendo en el módulo anterior, en Colombia, el Plan de Ordenamiento Territorial es el que reúne diferentes estudios, no solo los tres componentes que mencionamos en alguna de las diapositivas anteriores. Los estudios de diagnóstico incluyen la información que se tenga en el municipio sobre el riesgo. El conocimiento del riesgo entonces sería el primer paso para integrar la gestión del riesgo en este ejercicio de planificación. Se había mencionado en el documento guía, así como en una diapositiva del módulo anterior, que el POT tiene 5 etapas: la preliminar, la de diagnóstico, la de formulación, la de instrumentos de implementación y el seguimiento y evaluación. En la etapa de diagnóstico, la segunda, se integran los estudios del municipio sobre diferentes temáticas en un informe o documento llamado Documento Técnico de Soporte, con sus siglas DTS, y un documento técnico de soporte de cartografía para el POT. En este documento entonces es que se deben incluir los siguientes análisis de riesgo. Como podemos ver en la diapositiva, el primero, los escenarios de riesgo, que son unos estudios generales, unos análisis generales. El segundo, los estudios de amenaza, un poco más detallados. El tercero, la identificación de elementos expuestos. El cuarto, la delimitación de áreas en condición de riesgo. El escenario de riesgo inicial, que es el que promueve la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, puede entenderse entonces como una mirada global al problema de riesgo en el municipio. A veces pues nos imaginamos como el escenario de riesgo algo muy complejo, complicado, muy a profundidad, pero en este caso estamos hablando desde una evaluación general, una mirada global. Lo ideal es que el municipio ya tuviera esos escenarios de riesgo analizados y estudiados. Sí, en Colombia existe un instrumento que sería el ideal para eso, que fue promovido por la Ley de Gestión del Riesgo, que es el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Sin embargo, pues por ser tan reciente y que todavía no están muy desarrollados estos estudios, no se usan todavía para los POTs. Los escenarios de riesgo deben tener en cuenta cuáles son los diferentes tipos de riesgos que inciden en el territorio. Por ejemplo, los deslizamientos, las inundaciones, los flujos de lodo. Además, se deben revisar los antecedentes históricos, la ocurrencia, la frecuencia que han generado daños, afectaciones, para poder analizar estas variables y definir algún tipo de priorización. En esta diapositiva vemos algunos criterios para la identificación de esos escenarios. Podemos entonces mirar esos escenarios de riesgo por los fenómenos amenazantes. Aquí sería la descripción de ese criterio. Cada escenario se refiere a las condiciones de riesgo asociadas a un fenómeno o grupo amenazante. Y dentro de los ejemplos tenemos ahí las inundaciones, los sismos, los incendios estructurales. Y la aplicación sería la implementación de los procesos de la gestión del riesgo bajo un enfoque territorial. Pero también existen otros tipos de criterios que se pueden usar, por ejemplo, escenarios de riesgo por tipo de elementos o bienes expuestos. Esto es interesante, por ejemplo, en el caso de los ministerios o de las secretarías de la administración departamental o municipal, ¿sí?, que manejan como esos sectores. Entonces, ¿qué se estaría haciendo? Cada escenario se refiere a un elemento o grupo expuesto. Entonces, si se van a analizar los puentes, los cultivos, las viviendas, el patrimonio histórico o, por ejemplo, los edificios educativos, los edificios relacionados con la salud. ¿Y qué se puede hacer con este tipo de escenarios? Estudio e intervención desde el punto de vista sectorial,
bajo un interés económico, social o cultural, estimar pérdidas, reducir y o hacer protección financiera. Ya esto sería más detallado que el primero que estábamos analizando. Pero también se pueden tener otros criterios de identificación de escenarios, por ejemplo por tipos de daños, ¿sí? por ejemplo los heridos que se pueden generar, las personas que quedan con traumas psicológicos, la contaminación de ecosistemas y así sucesivamente. Lo podemos ver en esta tabla. Podemos tener en cuenta los grupos sociales, las actividades económicas, las actividades sociales, las actividades institucionales, los escenarios de operación de grandes obras, en fin, tenemos que reconocer para nuestro plan de ordenamiento territorial qué es más importante para el municipio y qué información tenemos previamente. Un paso más avanzado en términos de detalle del estudio es los estudios de amenaza. Recordemos que cada evento o fenómeno natural o antrópico o los dos tienen unas características propias que no siempre se circunscriben específicamente para una división político-administrativa de un país. Además, cada uno de estos eventos es estudiado por ciencias y disciplinas específicas. Por ejemplo, las ciencias de la Tierra incluyen algunos de estos eventos de los que estamos hablando. Sin embargo, el conocimiento de los volcanes lo tiene es el vulcanólogo o el geólogo especialista en vulcanología. El estudio de los sismos lo tienen diferentes profesionales, por ejemplo los sismólogos y los ingenieros sísmicos y estructurales. El tema de los deslizamientos, que tiene tantas variables, necesita por ejemplo de la geotecnia como uno de las áreas de estudio. Otros tipos de eventos del estudio de la hidrología, la meteorología, la hidráulica son los que ayudan a poder analizar los eventos como las lluvias, las tormentas, los huracanes, las inundaciones, entre otros. Entonces nos debe quedar muy claro que estos tipos de estudios de los que estamos hablando aquí los deben realizar los especialistas pertinentes, ¿sí? Los que estén relacionados con estas áreas de estudio y que tengan pues especialidad en las amenazas de las que necesita el municipio. Como se mencionó entonces, se debe revisar cuáles son las condiciones de riesgo que afectan el territorio y qué tipo de decisiones se deben tomar con esta información. Es así como hay que tener en cuenta que no todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo. Esto suena un poco raro, pero lo que quiere decir es que no todos los fenómenos inciden en que ciertas áreas no puedan ser ocupadas o que no se puedan realizar actividades. ¿Qué quiere decir esta afirmación que acabamos de hacer? Que hay unos tipos de amenazas ante los cuales se puede condicionar el tipo de la construcción y otros tipos de amenaza que restringen definitivamente que se pueda ubicar cualquier infraestructura o población. Amenazas asociadas a fenómenos como los deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las avalanchas, las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros, llevan una gran energía y generalmente pues tienen tanta intensidad que ya son suficientemente severos, intensos, para que cualquier elemento expuesto frente a ellos se vea casi completamente afectado. En términos prácticos, esto significa que el elemento expuesto está sujeto a un daño total o casi total en caso de presentarse o desencadenarse este tipo de eventos peligrosos. Estas áreas no deben tener elementos expuestos, ya sea infraestructura, vivienda o población. O sea, este tipo de amenazas nos restringen el uso del suelo. El otro caso es para el tipo de amenazas asociadas con eventos como la actividad sísmica, la acción del viento, la caída de nieve o de granizo,
la caída de cenizas de origen volcánico, las inundaciones lentas e incluso los incendios forestales, entre otros fenómenos, los cuales tienen un amplio espectro de intensidades, para los cuales también la vulnerabilidad tiene varios grados. Es decir, que los daños pueden llegar a ser muy pequeños, medianos o severos, dependiendo del tamaño e intensidad del fenómeno. En estos casos se deben establecer en forma prescriptiva las exigencias de seguridad que se deben cumplir. Aquí vemos en la fotografía el caso que nos permite como entender mejor este tipo de amenazas, que es el caso sísmico, que encontramos en nuestros países las normas de construcción sismo resistente. Entonces, sabemos que hay una amenaza sísmica importante en nuestra región y sin embargo se pueden hacer construcciones, pero que cumplan con este tipo de parámetros. Para poder tener una idea de cómo se estudian las amenazas, se presentan a continuación una serie de métodos que, aunque no vayamos a ser los expertos en la evaluación de las mismas, es importante identificar qué estudios se deben solicitar y consultar y qué podemos hacer con estos estudios. El primero que vamos a mencionar es el método heurístico, en el cual básicamente se categorizan y ponderan los factores o variables que causan el peligro según la influencia esperada en el fenómeno estudiado. Por ejemplo, si estamos hablando de las inundaciones, pues tenemos que tener en cuenta la topografía, las lluvias, cómo escurre el agua. Entonces vemos que no es solo una variable, que el fenómeno no se puede analizar con una sola variable, porque son fenómenos complejos. Entonces hay que mirar cada una de esas variables y cómo pesa o cuál es más importante que otra y cómo se les distribuye esa importancia. Este tipo de estudios se aplican para estudios regionales y pues hay algún grado de subjetividad, pues se basa en un criterio de los expertos y el mapa es el resultado de la combinación de cada uno de los mapas de las variables o factores. Entonces ese es como un primer estado que se tiene de evaluación de las amenazas. Tenemos también los métodos estadísticos. Este tipo de métodos hacen uso de herramientas estadísticas para combinar los factores que causan la condición de amenaza, haciendo predicciones cuantitativas sobre áreas donde existen condiciones similares. Hay dos tipos diferentes de estos métodos, los bivariados y los multivariados. O sea, aquí nos referimos al número de variables que vamos a manejar y analizar. Más adelante vamos a ver en el caso de Manizales que este tipo de métodos fue utilizado para los estudios más recientes de deslizamientos. Los métodos determinísticos permiten hacer una abstracción matemática que describe el fenómeno sin incertidumbre, es decir, con perfecto conocimiento de las causas, el proceso y los resultados. Un ejemplo del tipo de estudios que se hacen bajo este tipo de métodos determinísticos son los estudios de suelo, cuando ya vamos a hacer exactamente en un sitio una construcción de una infraestructura, de una obra de estabilidad, de ladera. Entonces se requiere medir, sacar las muestras, medir y cuantificar las variables y las características de los suelos de un modo determinístico para poder ahí sí empezar la construcción de la infraestructura. Entonces este tipo de métodos es difícil que se pueda hacer en un área muy grande, es algo muy puntual porque requieren instrumentación, es muy detallado, vale mucho dinero, entonces no se pueden replicar a lo largo de todo el territorio tan fácilmente. Bueno, adicionalmente tenemos los métodos probabilísticos. Estos están basados en variables tomadas como datos al azar, los cuales se relacionan mediante funciones matemáticas. Estos métodos pueden ser, por ejemplo, distribuciones de probabilidad o procesos estocásticos que constituyen el modelo matemático de un experimento aleatorio y son una idealización
con la cual se quiere representar o modelar la realidad. Algunos de estos métodos son la lógica difusa, los algoritmos difusos, las redes neuronales artificiales, los algoritmos genéticos, la programación geotécnica, otro que se llama colonia de hormigas, algoritmos evolucionados, en fin, hay muchos. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando estamos entendiendo el riesgo, conociendo el riesgo, identificando el riesgo, hablamos de probabilidades. Ya se mencionó anteriormente, el riesgo es la probabilidad de que tengamos unas consecuencias. Entonces, entre mejor podamos conocer la amenaza con unos métodos muy robustos, muy confiables, donde podamos reducir la incertidumbre lo más que podamos, pues vamos a estar mejor, más cerca a tener un mejor estudio de riesgo.